Amados hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto volvernos a ver o a ver por esta plataforma y escucharme. Es un privilegio para mí el que usted me permita entrar a su casa por este medio y poder estudiar la bendita palabra del Señor. Eh, vamos a orar, le vamos a pedir al Señor que nos ayude siempre, porque si no nos ayuda Él, aunque hemos estudiado, damos todo de desorden, que Dios ordene nuestros pensamientos y que la palabra sea buena y sea entendible. Padre, en el nombre de Jesús, ordena nuestros pensamientos, ordena nuestro corazón, Señor, que nuestras palabras, Señor, sean palabras bien dichas y bien claras, Padre. Que tu palabra pueda ser una palabra que viene de tu corazón, Señor, porque la hemos sacado de las escrituras, de lo que tú escribiste, Señor, y que pueda llegar al corazón de aquellos que nos oyen, Señor, y pueda hacer cambios extraordinarios, Padre, de adentro hacia afuera, que podamos ver, Señor, los frutos, pueda nuestra familia y los que nos rodean puedan verlos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Todo cansancio, todo desánimo, toda enfermedad, venimos desautorizando y te venimos pidiendo, Señor, que si están enfermos, que pongas tu mano, Señor, de sanidad sobre ellos, Padre, sobre los enfermos, Señor. Y si estamos tristes o cansados, quitamos todo ese espíritu de tristeza o de cansancio, de confusión, Señor. Que un espíritu de paz venga sobre aquellos que nos han de escuchar, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Platicando fuera de cámaras, estamos haciendo cuentas que vamos casi 3 meses hablando del mismo tema, se podría decir, ¿va? Sobre la ira. Que empezamos estudiando la ira que supuestamente íbamos a estudiar la ira de Jehová, la ira del Señor, la ira del hombre y la del diablo. Y le decía yo a Josecito que ya con esta, la ira del hombre, nos salía, pues, ¿y qué si no hemos hablado de la ira del diablo? Entonces yo creo que posiblemente vamos a terminar el año, ¿va? Con esto y empezamos con el nuevo año, otros temas, ¿va? Que ya los tenemos ahí preparados y que serán los que Dios escoja para que los podamos enseñar. Pero regresando, ¿va? Para siempre hay que hablar un poquito, porque mientras pasa una semana, como que uno oye otros temas y se desconecta. Entonces, estamos siempre en el peligro la Biblia dice, airaos. Quiero leer aquí lo tengo enfrente. Fíjese cómo dice, airaos, pero no pequéis. Pero como que un poco, si solo se queda así, como que dice, ¿y qué es lo que quiere decir? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, como que sí nos podemos enojar, como que sí podemos molestarnos, como que sí nos podemos airar, pero el problema es que dure mucho tiempo nuestro enojo. Esa es la diferencia. O sea, es casi imposible, creo yo, que no haya nadie sobre la tierra que no se haya enojado, ¿verdad? Por ejemplo, el Señor Jesús se enojó, yo creo que a tal nivel de ira cuando entró al templo, ¿va? Entró 3 veces, entró una vez de noche y 2 veces que derrumbó las mesas de los cambistas y hermanos, y dice que me llama la atención, que se sentó a hacer un chicote, una trenza, ¿va? Diríamos nosotros, y sacó a todos aquellos que no eran dignos de estar en su casa, y les dijo, molesto, ¿va? Les dijo que la iglesia, que el templo era un lugar para buscar a Dios, ¿va? Y que ellos lo habían convertido en cueva de ladrones. Escrito está, dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Hermano, eso no lo estaba diciendo riéndose. Eso lo estaba diciendo, yo me imagino al Señor Jesús tirando las mesas de los cambistas, o sea, no era un enojo, era una ira que estaba manifestada, un celo que tuvo por la casa. Ya imagino que los cambistas, algunos del susto, se convirtieron y otros se endurecieron más, ¿va? Porque nunca esperaban que con esa actitud el Señor les saliera, ¿va? Pero interesante, ¿va? El Señor, pues, me imagino que este versículo, pues, Él lo escribió, ¿va? Y Él sabía
que después de eso tenía que venir la calma, tenía que venir la paz. Y a esto nos referimos, airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, fíjense. Y el 4:27 dice, ni deis oportunidad al diablo. Es que yo me imagino que cuando ya damos oportunidad al diablo, ya no es una ira, sino es un odio. Y el odio, hermano, hay gente que yo conozco, cristianos, que si usted les pregunta, no le van a decir que odian a no sé quién, a su papá, que los abandonó, pero cada vez que oyen como que se les, desde el, desde el vientre, de las entrañas, ¿va? Brota palabras o enojos o gestos que por muchos años lo han llevado ahí. Y, por ejemplo, cuando son aquellos matrimonios que se divorcian, ¿va? Yo no digo, pues regularmente los hijos quedan con la madre, ¿va? Y regularmente hablamos de un matrimonio común y corriente que no conoce el Señor, ¿va? Entonces, ahí se van a hacer cosas a veces indebidas. No digo que en los matrimonios de los cristianos no se hagan. Algunos como que ni pasaron por el nuevo nacimiento, su actitud, ¿verdad? Que algunos manifiestan es como que si ni conocieran a Dios. Es que ese es el problema de la ira. Cuando la ira se prolonga, cuando la ira no baja, ¿va? Y se mantiene, se va convirtiendo en odio, ¿verdad? Rencor, ¿va? Y eso daña, fíjese, daña a los que nos rodean. Pero en el caso de un padre que abandona a sus hijos porque por otra mujer o por otras circunstancias, o que se vino, pongamos, de Guatemala a venir a, a tratar de hacer una fortuna, hacer algo de dinero para regresar y ya no regresó y se casó acá. Hablarlo es fácil, hermano. Es fácil decirlo, ¿va? Y señalar y murmurar contra alguien así es bien sencillo, ¿va? Se abre la boca uno fácilmente sin saber los pormenores del asunto, ¿va? Pero ahí que Dios todo lo sabe y todo lo analiza, él sí sabe que cada caso es distinto, ¿va? Pero, pues, hablando de eso, va, que aquí nos dice que nos airemos, pero no pequéis, no sea que se ponga el sol sobre nuestro enojo y ni deis, dice, la oportunidad al diablo. O sea, yo digo que no dar la oportunidad al diablo es cerrar la puerta. El que el enojo y la ira permanezca, ¿va? Y que no se concilie un por lo menos una paz, ¿va? Tal vez no una restauración completa, pero mira, pongámonos en paz. Mientras, vamos solucionando esto, mientras yo voy razonando, mientras tú vas razonando pues, al que haya propiciado o al que haya hecho más daño, pues tendrá que ver cómo es que arregla eso, ¿va? Eso suena muy formal y muy maduro, pero en la mayoría de casos, la mayoría, solo en un momento de esos es que vamos a aprender como resultado si aquello se quebranta de tal manera y ya no se puede restaurar, porque a veces en los matrimonios no fue en ese momento, sino que fue el agua que rebasó el vaso, ¿va? Se dijeron tantas cosas por mucho tiempo y ella se aguantó, él se aguantó, pero hubo un momentito de que tal vez eran palabras y ya después ya fueron golpes, ¿va? Y algunos no tolera, ¿va? Porque, pues, siempre en un matrimonio hay dos personas que estuvieron en una cuna. Cuando me refiero a una cuna, tuvieron padres que los educaron, padres que tal vez no peleaban, eran muy correctos, y si peleaban, pues lo hacían disimuladamente, ¿va? Eso no se llama ser hipócrita, sino eso es evitar que los hijos entren en el asunto, ¿va? Y yo creo que uno debería de agarrar su alcoba, entrar y platicar la situación y no hacer un desastre, ¿va? Porque después se pide perdón y como que cuesta, hermano. Mire, debemos de evitar tener que llegar a que después a contentar al que salió más ofendido.
Y después como que quisiéramos remediar eso, pero lo hubiésemos podido hacer antes. Y le digo yo que muchas de esas cosas, pues, se llega a paz por llevar una fiesta en paz, ¿verdad? Para parar, ¿verdad? Pero en cualquier momento que se vuelva a dar, se multiplica el enojo y se multiplican las palabras, porque ya quedó una grieta, ya quedó una puerta abierta. Si no se cerró, si se le permitió al diablo que entrara, ya el diablo ya sugiere palabras, sugiere gestos, sugiere malcredezas, ¿va? Y puede llegar a un divorcio, o a algo fatídico, a un golpe, incluso pues, pues hasta un golpe mal dado que puede matar a alguna persona, ¿va? La ira lleva a eso, ¿va? Honestamente, es como que si se le da lugar al diablo, aquí lo puedo ver en 2 versículos. ¿Cómo es que le daríamos, dice: "Se pueden airar, pero que no se pero no pequéis". ¿Cómo así? Que no sea, la reconciliación de mucho tiempo, de un día a otro. Porque si dan un día a otro, o más días, o una semana, entonces ya le dan lugar al diablo. Entonces, mientras sea el más ofendido o el más débil, pues va a buscar a su cuate, o a buscar a la mamá, va a la suegra o al suegro, y entonces ya si ahí ya están otros, unos terceros, ¿va? La cosa se pone más complicada porque en lugar de apagar la situación, le echan más leña al fuego, ¿va? Esto es bien interesante. Es como que, pastor, pero estamos hablando, sí, si la Biblia hay que aplicarla a las cosas naturales, al hogar, sobre todo, porque ahí, nosotros estamos formando, estamos tratando de extender nuestra línea genética, pero de una mejor manera, ¿va? Porque estamos tratando de mejorar lo que aprendimos o lo que vimos en nuestra casa, con nuestros padres, ¿va? Algunos tuvieron la bendición, ¿va? De que venían pues, de hogares bastante cultos, bastante trabajados ya, va, y entonces no es lo mismo. Yo conocí, varios hogares con mis amigos, va, de gente que, bueno, no puedo decir al 100% lo que le voy a decir, pero por lo menos, los que procuraban, por lo menos no se peleaban delante de uno, pero los que no procuraban, aún gente que llega de visita, aún delante de ellos no les importa, o sea, ya no tienen límite. No me estoy saliendo del tema, estamos hablando de la ira del hombre. Cuando decimos la ira del hombre, es la ira, hombre o la mujer, ¿va? Y hay gente que, hermano, nosotros en Guatemala tenemos un refrán, va, dice: "Guau, aquel una cosita se le dijo y explotó". Dice: "No, ese es cohete de mecha corta". Cuando en este tiempo, va, jugábamos nosotros, quemábamos cohetes y comprábamos paquetes y los despedicábamos, ya los sacábamos de una trenza, ¿va? Y andábamos, quemándolos con una carterita para no estar encendiendo fósforos. Los sobábamos y, hermano, a veces era muy pequeñita la mecha y le explotaban en la cara, ¿va? Y se quemaba la mano o le quedaban los oídos del gran ruido zumbando, ¿va? Así le decimos a alguien que se enoja: "Ah, este no aguanta, tiene mecha corta", dice, y hay gente que explota. Pero no, explota de explotar, hermano. Y no estoy hablando de inconversos, estoy hablando de hermanos, y de hermanos que yo he visto, y que he conocido, y que yo he presenciado. No estoy juzgando, solamente estoy, y ni estoy diciendo nombres, pero lo que estoy diciendo es que aún nosotros, que se supone que tenemos la instrucción, tenemos el Espíritu Santo, estamos bautizados a agua y espíritu, tenemos la palabra, tenemos ministerios, tenemos todo. Hermano, a veces no hay diferencia entre el que no tiene nada. Eso es doloroso, eso nos debe de llenarnos de vergüenza a nosotros los cristianos, de que a veces que hay gente que no conoce a Dios y se porta mejor que nosotros, o por lo menos no se pelea delante de los demás, ¿verdad? Sino sabe hacerlo adecuadamente, ¿verdad? Eso es bien importante, hermano. Yo mire, me acuerdo de varias cosas, pero ahorita se me vino. Cuando yo era anciano, una vez tuvimos la visita de nuestro apóstol, nuestro amado apóstol, y yo era anciano en esa iglesia, y entonces uno de los que ayudas, va, tenía un conflicto familiar, no él, sino sus padres, ya grandes, va.
Y entonces él le pidió favor a nuestro pastor que si le podía consultar algo que le estaba pasando a sus padres. Él decidió hacérselo ahí tenía a su pastor, ¿va? Pero él decidió aprovechar al apóstol y así, en pocas palabras, le cuento yo que saber cómo se harían las cosas en la casa, ¿va? Debe de haber estado muy malo, ¿va? Pues, vino el papá del hermano, se fue a Guatemala, eran guatemaltecos, y ya no quiso regresar, pero no crees que era un joven así como su pastor, no, estoy bromeando. Era una persona así como yo, tal vez creo, tal vez un poquito menos, unos 5 años, algo así, o un poquito más. Y ya no regresó y que mandó a decir que se quedara en Guatemala y que allá se iba a casar y que le mandaran el divorcio. Yo me imagino que cualquiera se hubiera enojado, hermano. Cualquiera se ahí le tocó a ella, ¿va? La señora, perder. Y entonces, él sabía que el mayor era, sus 2 ojos del papá, y entonces quería hacer algo como venganza, pero sin darse cuenta que le iba a hacer daño a su hijo. Vaya que este hermano, bien pilas, era, siempre estaba en los discipulados, siempre estaba ayudando, siempre preguntaba, y por eso preguntó en ese momento muy adecuadamente. Y le dijo lo que quería la mamá, pues que ya aquel ya no regresaba y ya no se podía hacer nada, hermano, ya no se podía hacer nada. Ahí ya quieren hacer algo y ya no se puede hacer nada, porque por el orgullo, ¿va? Como se airan y dejan que caiga el día, ¿va? Y entonces se le da lugar al diablo, entonces ya el diablo ya lo aconseja a uno o lo mal aconseja, ¿va? Y entonces ahí, pues, ahí perdió ella. Él también perdió, por supuesto. Pero la que se quedó, vestida y alborotada, se diría, fue la señora, ¿va? Y entonces lo que quería es que sí le firmó el papel de divorcio, pero quería que el hijo se lo entregara, y aquel no quería dárselo. Pero no quería quedar mal con su mamá, y no quería quedar mal con su papá, pero era un muchacho de más de 30 años, hermano. O sea, ya pensaba, ¿va? Y decía: "Yo no". Y entonces le dijo al apóstol, y el apóstol le dijo: "Mira, papito", le dijo, "tenés razón, en esto no te debes de meter vos, dijo. Vos tenés que honrar a tu papá y tenés que honrar a tu mamá". Es bien tremendo, dijo. Eso, vos ni habías nacido cuando ellos estaban planificando casarse, y de ahí, de ese amor, naciste tú. Pero entonces ahora yo te diría que tenés razón, no participes. A tu mamá nada le cuesta mandárselo a ellos y no meterte en este asunto. Te voy a decir algo más, porque el apóstol ya sabe que, gracias a Dios, tiene mucho que decir. Y dijo, y a mí me impresionó lo que dijo. Mira, lo que pasa en lo privado, ¿verdad? Atrás de la puerta, atrás del dormitorio, eso tú no lo sabes, ¿verdad? Y te voy a decir qué es, ¿va? Que porque se quedó aquel con la cara así poco, como que mira, puede ser que ella no cumplía el débito conyugal. Y entonces el cuate pues, no quiere decir, ¿va? Pero la Biblia dice que debemos usted me entiende, ¿va? No sé quiénes me están oyendo, pero el débito conyugal, desde que nos casamos, pues así debe ser, ¿va? Y entonces él le dijo, supongamos que ya sea él o ella, no sabemos quién tuvo la culpa. Ahorita él se mira como culpable. No le estoy calificando de que porque no pagó el débito conyugal tenía derecho a hacer eso. No, de ninguna manera, dijo. Pero es para que no te metas en el lío. Tú no sabes a cierta ciencia qué pasó, porque ninguno de los dos te va a decir, y menos airados. Cada quien, mira, hermano, cuando uno está airado, uno tiene la razón. Y cuando uno pregunta, solo uno debe tener la razón, de dos, pero los dos tienen la razón. Fíjese que aquí estaba anotando algo que miré. Fíjese que la Biblia habla bueno, no, mejor voy a abrir los pasajes y vamos a ver esto. Aquí lo tengo, no se me va a olvidar. Entonces yo veo acá algo bien tremendo, ¿va? Déjeme leerle otro pasaje. Eh, Segunda de Crónicas. Fíjese, lo voy a leer un poquito antes. Segunda de Crónicas 26, 17.
usted sabe que a nosotros Dios nos llamó, en Apocalipsis dice, somos reyes y sacerdotes. Desde el domingo he estado diciendo esto. Y que en el Antiguo Testamento o era rey o era sacerdote. ¿Ya? En el Nuevo Testamento, el Señor, en la nueva economía, en el Nuevo Testamento, nos confirió a nosotros de llegar a ser reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Eso estamos aprendiendo a hacer, estamos tratando de explicar eso. Entonces, el sacerdote tenía ciertas obligaciones que eran solo para el sacerdote. Y la del rey, solo donde no tenía que intervenir, a menos que el rey pidiera consejo al sacerdote. Pero regularmente tenían un profeta también, ¿va? El Señor los equipaba con los ministerios, ¿va? Pero este rey, fíjese, eh, es que tiene un origen esto, porque desde aquí se lo voy a leer. 26:16. Mire cómo es que uno va perdiendo la razón, porque ya hacía ratos que era rey. Y cómo en un momento dado, habiendo sabido, mire, si él lo sientan al trono jovencito, como muchos de ellos los sentaron bien jóvenes, y hermano, va a cometer un montón de errores. Pero esto que le pasó a Usías, le pasó ya viejón, con conocimiento, trono ya afianzado y todo, que por cierto se empezó a torcer, ¿va? Como muchos de los, o como casi todos los reyes que hubo en la Biblia. Pero mire cómo dice 2 Crónicas 26:16. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo orgulloso. Que esa es la cosa. De ahí viene todo, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a ser fuerte o empieza a dominar o empieza a tener éxito en las finanzas, empieza a ser campeón, uno no se da cuenta. Eso produce satisfacción y es válido sentir satisfacción del fruto de nuestras manos. Pero él sabía bien que todo lo que él hacía estaba respaldado por Dios y era Dios el que le daba a él, a todos los reyes, los respaldaba y les daba las ayudas y los bendecía de tal manera que los hacía ver grandes aunque no fueran grandes. Porque muchos de ellos, como por ejemplo David o más bien Saúl, hermano, venía de arrear burros. Y David de cuidar ovejas. O sea, no venían de cuna, como los reyes que hoy entendemos nosotros. Aquellos Dios los hizo reyes, ¿va? Como usted y yo, ¿en qué cabeza cabe que somos reyes? ¿Va? Solo en la cabeza de Dios. Y en la cabeza de Dios es lo mejor que puede haber. Entonces debemos de creerle, pero debemos de aprender los errores. Ayer estaba leyendo un poquito de esto de los errores. Están los errores de los reyes, los errores de los sacerdotes, son temas que vamos a ver, las enfermedades de los sacerdotes, las enfermedades de los reyes a causa de las desobediencias o mala administración. Pero miremos esta. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso, no se sintió satisfecho, se hizo tan orgulloso que obró corruptamente. O sea, se salió del huacal. Y fue infiel al Señor su Dios. O sea, me dio un círculo vicioso. Pero mire cómo se empezó a torcer su corazón. Aquí hay un tema, no lo había visto, lo estoy viendo ahorita. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Pero mire, lo primero fue que Dios le dio victorias. Y en el momento que él le dejó de dar la gloria al Señor, entonces su corazón se hizo orgulloso. Y cuando ya se vio que tenía poderío y todo eso, entonces empezó a obrar corruptamente. O sea, empezó a hacer lo que no tenía que hacer, ¿va? Dinero bajo la mesa, cheques sin números de ahí, ¿va? Ahí después lo platicamos y corrupción. Usted, eso está de moda hoy, ¿va? Más que nunca. Y entonces, ahí estaba en un proceso de involución el rey Usías, pero le faltaba algo y fue fiel, y fue infiel al Señor su Dios, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Al entrar, fíjese, no le había pasado nada. Había sacerdotes que sabían perfectamente lo que le podía ocasionar y me llama la atención
que dice que 80 sacerdotes entraron para agarrarlo, ni que fuera Hulk, ¿verdad? O Arnold, ¿verdad? Pero ellos sabían que si él traspasaba los límites, y lo iba a pagar, ¿verdad? Entonces el sacerdote Azarías entró tras de él, con él 80 sacerdotes, hombres valientes, hermano, enfrentaron a un rey. Claro, los montoneros que no le aguantan, ¿va? Pero saber que si sale bien el rey, son hombres muertos, por haberlo tocado, por haberle... Él se sentía todopoderoso, hermano. Él se sentía todopoderoso, se sentía un Dios, ¿va? Ya su mente, su corazón ya se había corrompido, ¿va? Se volvió corrupto. Y entonces dice que se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, de la descendencia. Era por línea. Ahí, olvídese, ahí aunque tuviera, tuviera eh, inteligencia, si tuviera todo lo apto, no era por eso, sino era por línea genética que el Señor así decidió, que le habló a Moisés desde el principio. Y ellos se encargaron de que eso fuera siempre igual. Y entonces dice, y los hijos de Aarón quemar incienso, sino que los sacerdotes hijos de Aarón son los consagrados para quemar incienso. Sal del santuario porque has sido infiel y no recibirás la honra de Dios. Se lo estaban advirtiendo los que sabían de lo espiritual. Pero Usías, ¿ves?, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Este es el primero que se llenó de ira. Y mientras estaba airado contra los sacerdotes, ya se estaba oponiendo a la autoridad. Mire, tenía el incensario, estaba adentro, no le había pasado nada. Y yo creo que tal vez no le hubiera pasado nada si nadie se da cuenta. Pero cuando a uno le advierten, principalmente la autoridad, hermano, téngalo por seguro, si es una autoridad de Dios, puede brotar inmediatamente el mal o puede ser que sea posterior. En este caso fue súbito, fue inmediato. Por eso es que nosotros no podemos usurpar lugares, hermano. Qué bonito cuando uno, y fíjese que cuando uno empieza a ascender en la iglesia, corre ese riesgo, que su corazón no entienda eso, o que la gente lo empuje a uno. Ah, no, pues usted es superapóstol y ni siquiera es eh, principiante en lo que se le puso a hacer. Pero, y no sé por qué, hermano, eso no es nuevo. No es nuevo. Eso desde que yo era muchacho, y le conté que hace 40 años yo me convertí, 41 creo ya. Desde eso yo oía eso. O sea, es un mal que se produce dentro de la iglesia y gente que no son sacerdotes como para decirle a alguien qué es lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, lo relacionado con la liturgia, ¿va? Con todo lo que se hace dentro del templo, ¿va? Liturgia no es una palabra, lo que pasa es que se la llevaron otros, ¿va? Pero es una palabra de todo lo que se hace dentro de un culto. La costumbre de hacer las cosas, ¿va? Que Dios prescribió para los servicios, para alabarle y adorarle a Él. Entonces dice, mientras estaba airado contra los sacerdotes, este fue el juicio, porque cayó en necedad. Y una de las cosas que, fíjese que yo encontré, que el que se aira cae en la necedad, se convierte en un necio. Y este cae una y otra vez, hace lo mismo. O sea, vicioso, vuelve a hacer lo mismo, vuelve a hacer lo mismo. Entonces aquí Dios lo paró. Estos sacerdotes tenían los pantalones, tenían las túnicas bien puestas, no habían pantalones, tenían las túnicas bien amarradas, ¿va? Y lo agarraron, hermano. Y dice que la lepra le brotó en la frente. Pero lo interesante, hermano, es que cuando nosotros miramos en la Biblia aparecen, hubieron muchos leprosos. Yo me acuerdo que un día yo enseñé, eran 9 leprosos. Algunos se repiten, ¿va? En los mismos lugares, pero y me entendió en el tiempo ese que estudié eso, que donde salía la lepra, como que estaba señalando el error. Y acuérdense que los sacerdotes, a ellos les ponían aquí
una plaquita de oro que decía santidad a Jehová en la parte frontal. Entonces, cuando lo miraban con el incensario y con las vestiduras sacerdotales, que tenemos que estudiar eso para entender, ¿verdad? Primero Dios lo vamos a estudiar, tal vez creo que en este tipo de estudios, ¿verdad? Entonces, Dios les señaló con lepra. Yo nunca te señalé la frente, te puse una corona, que es otra cosa, ponerte corona, pero no llevabas plaquita, ¿va? La de oro. Santidad, ¿sabe qué era? Para que siempre el sacerdote sepa que sus pensamientos deben ser purificados constantemente, porque él entra en la presencia de Dios. Por ejemplo, los que oran, los que dirigen la oración, los que alaban y adoran y los que predicamos. Hermano, tenemos que entrar con temor y temblor delante del Señor. Mire, puede pasar muchas cosas en el camino, en la casa, se le atraviesa un carro y usted no tiene la culpa, y le brota un enojo y se descompone y dice cosas que no debe, y como se le baja, ¿va? Y así se presenta delante del Señor. Pero no, honestamente diría, pero hermano, sería en el Antiguo Testamento, no ha cambiado. El mismo Dios de ellos es el mismo de nosotros y exige para esto santidad a Jehová, aunque no nos pongamos la plaquita. Nuestra mente debemos de purificarla y entregársela al Señor. Entonces a él le dijo, te voy a sellar yo ahora por desobediente, como a Caín. Ahí yo entiendo que fue en la frente que le pusieron, si me equivoco, pues me perdona, pero le señalaron en la frente algo. Y veo en Ezequiel que salen aquellos escribanos, ¿verdad? Que con el punzón a buscar a todos aquellos que abominan o aborrecen las abominaciones que hay en Israel, que son justos, y los marcan en la frente, hermano, otra vez en la frente. ¿Va? Y hay un montón de cosas, ¿va? Creo que el anticristo también en la frente se supone, o en la mano, no me acuerdo ahorita, perdón que ahorita tengo muchas cosas en mente y no me acuerdo perfectamente, y no quiero inventar nada. Pero dice, y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí que tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de ahí a toda prisa. ¿Sabe qué? ¿Por qué lo sacaron así? Pues cualquiera diría, bueno, ya le pegó la lepra, ¿va? Lo hubiera matado, lo hubieran sacado cargándolo. Todavía lo sacaron con vida. Eso no significa que había muerto. Pero fíjese, pero ya eso lo descalificó. Hermano, esto vale la pena, usted estúdielo, vale la pena. Si usted tiene en nuestra congregación un título de algo, hay que estudiar esto, porque esta lepra no se ve, pero Dios marca, si lo marcó a aquellos también, hoy nos marca a nosotros. Entonces, fíjese, bien tremendo. El sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí que tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de ahí deprisa. También él mismo se apresuró. Ahí volvió en sí. Hermano, se habrá arrepentido, porque el Señor lo había herido. Esa es la palabra, lo había herido con la lepra. Y el rey Usías quedó leproso, fíjese qué tremendo, hasta el día de su muerte. Y habitó en una casa separada. Ya era leproso porque fue excluido de la casa del Señor. Y su hijo Jonatán estaba al frente de las casas del rey, gobernando al pueblo de la tierra. Qué interesante, hermano. Aquí podemos ver. Por eso dice que hay otro versículo, que en la ira de Dios no obra Dios. Ahorita lo vamos a ver. Déjame entrar al tema. Eh, Vamos a ver. Yo le puse la ira del necio. Le voy a decir por qué. Ahorita lo vamos a ver. Santiago 1:20. Dice, porque en la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Fíjese, yo digo una cosa, hermano. Si el corazón de Usías, ahorita está caliente lo que platicamos, ¿va? Está en la mente, y usted tal vez lo está verificando. Eh, Hubiera sido su conducta, porque él bien sabía lo que estaba pasando, y sabía quién era el sumo sacerdote, y sabía quiénes eran los que acompañaban al sumo sacerdote.
y él se hubiera arrepentido antes de que le pegaran la lepra en la cabeza, en su frente, se hubiera salvado. Pero como él ya venía ¿sabe? Com desde arriba, como se subió tanto, mire, entre más sube uno, la caída es más grande, hermano. Como una avalancha, una avalancha, hermano, empieza con unas roquitas, con un poquito de nieve y, abajo deshace todo lo que por la altura, y entre más alto, más grande se va haciendo la bola, o la corriente, o no sé cómo se dice, el derrumbe, ¿verdad? Así fue él, se derrumbó, el gran rey se derrumbó, cayó hasta abajo, hasta lo más bajo, de tal manera que lo sacaron, ¿va? Pero podemos aplicar Santiago 1:20. Dice, porque la ira del hombre, ahí estaba ira del hombre, porque era rey, era hombre. No obra la justicia de Dios, Dios no lo justificó, porque él tenía conocimiento. Mire, al que más sabe, más se le demanda. Esa es otra cosa, que que no lo estaban castigando por ignorante, lo estaban por necio. Es que está bien aplicado, se da cuenta de la dualidad o la comparación que hay. El hombre airado es igual a un hombre necio, y hay varios sinónimos, ahorita se los va a mostrar que se puede decirlo de la misma manera. Sigamos leyendo. Fíjense, ira se puede decir furia, es una de las formas, cólera, furor, coraje, rabia, enojo e indignación. Y cada una de esas tiene su significado. No lo vamos a ver en este momento, tal vez mañana, pero por cuestión de tiempo. Entonces, esto es semejante a ira. Ok, sigamos, pues. Efesios 4:26, de nuevo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis, aquí dice, ni deis oportunidad al diablo. Tenemos el ejemplo de Usías, para mí que le dio, ahí no aparece el diablo, pero si usamos este versículo, eso fue lo que le pasó. Primero fue la carne, fue la desobediencia, pero al darle el lugar, fíjese, el ponerse el sol sobre él fue que vio a los sacerdotes y eso le debía haber recordado que lo que está haciendo era una locura. Ahora, déjeme preguntarle, pero no sé cómo preguntarle porque no me va a poder contestar. Hermano, es cierto, ya lo leímos, ¿va? Que se había apartado del Señor, que todo lo que leímos. Pero, ¿por qué quiso él? Si lo que él tenía era bien poderoso, ser un rey, estaba por encima de los sacerdotes fuera del tabernáculo. Dentro del tabernáculo, la jerarquía era diferente, ¿va? Ya se separaba, pero fuera de lo espiritual, estaba por encima aún, sobre los sacerdotes, estaba el rey. ¿Qué querría? O sea, no le llenó, hermano. Es que esa es otra cosa, que lo llaman a algo a uno y uno quiere otra cosa. Es como aquel niño, ¿va? Que ve esta pluma y que es de plástico, pero ve una de metal y no le quiere esta, o sea, pero esa es una actitud de niño. Por alguna razón le dieron una plástica, que es la que le puede durar más, o tal vez la otra le puede hacer daño, se puede lastimar, o la puede romper. No sé qué decirle, hermano, pero eh, a ver, no dice la Biblia qué pasó. El entorno sí no lo dice, pero ¿qué pensamientos tendría? Sin duda alguna, por eso lo sellaron también, porque en su mente se propiciaron pensamientos para decidir, hermano, déjeme ser exagerado y decir lo que no veo, o no leo, perdón, lo que no leo. ¿Cuántos días haber llevado pensando en que qué bonito sería que yo pudiera ministrar? Pero él no lo estaba haciendo por el hecho de que, como David, hermano, que hizo cosas delante de Dios que no tenía derecho y Dios no se los tomó en cuenta.
Lástima que no tengo ahorita las cosas, pero hubo cosas que él no podía hacer y que las hizo y no se los tomaron en cuenta porque su corazón era diferente. Este ya estaba corrompido. David no tenía su corazón, era inocente, era incauto. Él quería agradar a Dios. Eso no era lo que él quería, por lo que yo veo cómo estaba ya degradado y mal el profeta. Yo no sé qué oyó, que exaltaban mucho a los sumos sacerdotes. Y yo, pues ¿y por qué no puedo hacerlo yo? Yo también lo puedo hacer. Yo tengo aquí el mando. Aquí truenan los chicharrones, ¿verdad? No, no es así. No es así, hermano. Esto nos debe servir a nosotros mucho para entender las cosas espirituales y el trato de nuestra familia e incluso en el trabajo. Algunos los han corrido porque, hermano, aunque son cristianos, son malcriados, tiran las cosas, manifiestan su enojo gritando, tirando o incluso diciendo malas palabras. En inglés, como el significado solo es como el loro lo repite, no lo puedes sentir de la misma manera. Dice las tapadas, ¿va? Pero si las dijera en español, como es latino, no las diría, pero como los gringos la dicen, es igual, de la misma manera. Por alguna razón lo dice, entiende lo que significa y por eso lo dice, pero le suena menos ofensivo porque no es su idioma. Y entonces, yo he oído latinos con unas palabrotas, hermano, digo yo, que no las dicen en español. Ni los ojos azules les veo. Pero, hermano, qué tremendo es eso. Miremos esto. Proverbios 13:20. El que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios, acuérdate, ¿verdad? Que lo estamos asociando con los necios. Estamos asociando la ira con los necios. Dice, el que anda con sabios será sabio, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Porque un necio es una persona, miren el daño que sufrió el rey Ezequías. Un hombre airado que murió por lento, así como murió. Fíjense, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta saldrá mal parado. Dice, trata con necios, serás, ¿cómo dice? Trata con sabios y serás sabios. Quien con necios anda, mal acaba. El que anda con los sabios será sabio, mas el que se allega a los insensatos, aquí ya le dan otro nombre. A los necios les dicen insensatos. Serán quebrantados. Entonces, eso me da a mí lugar de ir encontrando necios en la Biblia y encontrar insensatos. Más que airados, ¿verdad? Pero es lo mismo. Se asocia. Lo que es un necio o un insensato hace lo mismo. El que anda con los sabios será sabio, pero al que se junta con los necios sufrirá daño, hermano. Los necios. Un necio es aquel que repite su mismo error una y otra vez y que no aprende. Mira, no te acordás lo que te pasó, esto y esto. Otra vez lo vuelve a hacer. Hasta que pierde la vida. Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Oh, mire qué interesante. ¿Qué cosas nos puede hacer a nosotros no conocer al Señor? La necedad. Porque mi pueblo es necio. No me conocieron por la necedad. Son hijos ignorantes. O sea, el necio es un ignorante y no son entendidos. Ahí agréguele dos cosas. Ahí pues, podemos hacer un diagrama, ¿va? Número uno, pueblo necio. No le conocieron por necio, pero características de los necios son ignorantes y no entienden, no son entendidos. Pero fíjense, esto me parece
Chistoso, sabios para hacer el mal, pero para hacer el bien no lo supieron. Yo he visto de esos. Digo, ¿cómo se le ocurrió a este? Una maldad, por supuesto, ¿va? Hermano, eso hoy prolifera por todos lados. Los sabios para hacer el mal. No sé si está bien usado, yo ahí lo saqué de la Biblia, ¿va? Para eso sí son sabios. Yo tengo entendido que los sabios son porque hacen cosas que otros no hacen, ¿va? Y que traen beneficios. Pero aquí estos tipos de sabios traen maldición y destrucción. Sabios para hacer el mal. Pero entonces, fíjese, el mantenernos nosotros en actitud de necio o de iracundo, es que esa es otra palabra. Ahorita lo vamos a ver, que somos coléricos, que todo nos enoja. Eso nos va desgastando y nos va deteriorando delante de Dios, para tal manera que no lo podamos conocer y para que los que nos rodean no quieran estar ni con nosotros. Yo conocía algunas familias, cuando llegaba el papá salían todos, se salían a la calle. Yo se llegaba con sus tragos, ¿verdad? Hijo de la mano, se volvía irracional el personaje. Ya de naturaleza era colérico, era enojado. Y con cualquier cosa botaba, rompía, decía, maldecía, hacía de todo. Entonces, mi pueblo, el pueblo del Señor, dice, mi pueblo, que Él compró, es necio. Pero dice, no me conocieron, son hijos de ignorantes. Y al no conocerlos, nos volvemos ignorantes y no entendemos. Debemos de extirpar eso en nuestro corazón, hermano. Algunos traemos esas necedades y esos caracteres, ¿no? que, que no tenemos palabras para defendernos, entonces tirando cosas o violentarnos. Cuando se acaban las palabras, entra la ira y la violencia. Y al que no tiene, se la desata. Y hay gente que tiene muchos argumentos y tiene muchas palabras. Contra eso se airan porque no les pueden ganar. Les dan siempre una respuesta. Y como el necio, ¿ah? No entiende. Es que esa es la cosa, no entiende. Y es ignorante. No va a poder salir del lío. Bueno, sigamos. Proverbios 29:11. Fíjese, me gusta como dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. Quiere decir que alguien que no es necio se puede airar, se puede enojar, pero dice, dando rienda suelta a toda su ira, es que, hermano, ¿sabe quién era un necio? Y que se airaba. Saúl, hermano. Saúl, se puede decir que un necio, un airado, un violento, cuando dice malas palabras. Y decía malas palabras y tiraba lanzas. Porque dice que en una luna nueva, no sé qué era lo que celebraban, David no se quedó, tenían una comida y le pidió permiso al hijo de Saúl. Y él le dio permiso y cuando se sentaron a la mesa y le preguntó, y aquel pues se fue a tal lado. Y lo primero que le dijo es que tú sos bien amigo, o no sé si a él le dijo, tal vez debe buscar Josecito, hijo de la perversa, le dijo. No, eso se lo dijo a su hijo, que los asoció, pero le cayó al hijo y le cayó a David. A David le tenía que, no sé si tenía responsabilidad de estar ahí, pero se fue. Miremoslo, vamos a ver, Primera de Samuel 20:30. Para que mire que no me la estoy inventando. Dice, se encendió la ira de Saúl, ¿verdad?, en contra de Jonatán. Y le dijo, vamos a ver,
Aquí tenemos tiempo, ¿va? 1 Samuel 20, me gusta eso que dice el apóstol. 1 Samuel 20, de copión, va, pastor. Sí, a las cosas buenas hay que copiarlas. Y dijo, te ruego que me dejes ir, pues nuestra familia tiene sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado a que asista. Está hablando aquí David. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me dejes ir para ver a mis hermanos. Lo está haciendo con salvoconducto, está pidiendo por favor y todo. Por este motivo no he venido a la mesa del rey. Sí, que era una ofensa no sentarse a la mesa del rey, era como un desprecio. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo, hijo de la perversa, le dijo dos cosas, hermano. Hijo de la perversa, es una palabra soez, hermano, y rebelde. ¿Acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí para tu propia vergüenza y para vergüenza de la nudez de tu madre? Míralo cómo le estaba hablando. Pues mientras vivas sobre la tierra, el hijo de Isaí, ni tu reino será establecido. Ahora pues manda a traérmelo porque ciertamente ha de morir. Mire, el airado no es que una palabrita, quiere ver sangre. Cuando uno se aira, por eso tiene que pararle, hermano. Porque si no, ya cuando le damos lugar, se tarda la ira, le damos lugar al diablo, lo que quiere uno es ver sangre, para desquitarse, diría aquel, ¿verdad? Y entonces, pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir? ¿Qué ha hecho? Y es cierto, le estaba diciendo verdad, pero como el cuate ese estaba eh, en una ira superlativa, que esas palabras bien dichas de Jonatán, ni cosquillas le hicieron, hermano. Entonces Saúl, fíjese, mire, si no es cierto lo que le estoy diciendo, ni cosquillas le hicieron, porque mire cómo le dijo. Pero Jonatán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿por qué ha de morir y qué ha hecho? Como que dice, o me vuelves a decir que prefieres más a aquel que a mí, celoso. Esa característica también tienen ese tipo de gente que son celosos, hermano. Por ahí lo tengo asociado con otro personaje. Mire, dice, entonces Saúl le arrojó la lanza para matarlo. Al hijo. Pero hermano, fíjese, ¿qué ira es, hermano? Matar a su hijo porque, por nada, hermano. Y muchas veces nosotros no le hemos hecho daño a uno de nuestros hijos o a nuestra esposa porque no tenemos lanza, ¿no? Pero si no, o pistola. Los que han matado en las casas a sus padres, a sus hijos, ha sido porque era de ese tipo de gente, ¿no? Que no llegaron a conocer a Dios, o que si lo conocieron algunos de ellos, nos asombraríamos, algunos fueron a la iglesia, y como abandonaron al Señor, decayeron más que antes. Saúl le arrojó la lanza para matarlo, y así Jonatán supo que su padre había sido matar a David. Jonatán se levantó de la mesa, y fíjese, ira provoca ira. Jonatán, ¿vio cómo estaba hablando? Ahora, eso es para que nosotros, si hablamos con ira, fíjese, hermano, perdone que estoy señalando. Eh, eh, si usted se aira en su casa y le habla con ira a su esposa, no espere que le va a hablar como le habló Jonatán. Le desató ira, que tal vez nunca la ha visto. No le estoy dando permiso, ¿va? Un sartenazo puede caer, ¿va? Entonces nosotros a eso nos exponemos cuando somos iracundos, porque esa es otra palabra que se usa y también tiene aplicaciones en algunos que eran iracundos, hermano. Yo, ¿sabe que mi ignorancia que los asocia como con aquellos también que no tienen dónde posar, ¿va? Ganan de arriba para abajo. No, que los relacionan con ira. También. Dice, Jonatán se levantó de la mesa ardiendo en ira y no comió pan el segundo día de la luna nueva, pues estaba entristecido por David, porque su padre le había afrentado. A la mañana siguiente, Jonatán salió al campo para reunirse con David
y un muchacho pequeño iba con él. Y dijo al muchacho, y dijo al muchacho, corre, busca ahora las saetas que voy a tirar. Y mientras el muchacho corría, tiró una saeta más allá de él. Y cuando el muchacho llegó a la saeta que Jonatán había tirado, Jonatán le gritó al muchacho y le dijo, ¿no está la saeta más allá de ti? Y Jonatán llamó al muchacho y corre, date prisa, no te detengas. Y el muchacho de Jonatán recogió la saeta y volvió a su señor. Pero el muchacho no estaba al tanto de nada. Solo Jonatán y David sabían del asunto. O sea, eh, había moros en la costa. Los muchachos todo lo cuentan, hermano, y todo, y tienen mejor oído que nosotros. Cuando peleemos, asegurémonos que no oigan las conversaciones o los malos tratos con que tratamos a la mamá, que no deberíamos de hacerlo, hermano. Perdone, como yo no sé nada de nadie, yo creo que gracias a Dios somos nacidos de nuevo y eso no pasa, pero podría ser alguien recién plantado que todavía tenga que aprender esto. Ahora, si nosotros estamos con estos problemas, pidamos ayuda, hermano, porque puede ser tarde después. Es interesante, nos van quedando tres minutitos. Déjeme leerle otro, déjeme anotar algo aquí que miré. Ok, muy bien. Eh, el necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio conteniéndose la apacigua. Entonces, ¿qué necesitamos, hermano? Sabiduría. Aquí sería bueno ver qué sabiduría, el sabio, ¿va? ¿Qué sabiduría la que, la que debe de haber sabiduría especial para eso, ¿va? El necio da rienda suelta a toda su ira, pero el sabio conteniéndose, la apacigua. O sea, cálmate, tranquilo Canelo, Charlie Woods, calm down. Tiene que hablar varios idiomas, ¿no? Take it easy, down. Hermano, ayuda, créamelo, créamelo. Yo me ministro así, cuando me molesto, cuando usted me enoja, no se mentira. Down, bajo, ¿verdad? Hermano, de veras. Mire, y cuando esté airado, no pida hablar, porque va a hablar más de la cuenta. Se le va a salir hasta la baba así toda espesa. No, y se va a dar color. No, mejor tome aire y ya no. Y no voy a hablar bien. Y tal vez no tengo muy correcto mis pensamientos. Voy a dejar que se me baje la ira. Es que me enojé. No, ya cuando alguien traspasa un límite, es cuando ya está ofendiendo. Ese ya no es enojo, ese es una ira. Él quiere cobrar. O sea, que si pudiera le pega, pero como no puede y no se atreve, lo ofende. Pero no podemos hablar sin darnos cuenta que estamos hablando y con quién estamos hablando, hermano. Yo creo que todos somos dignos de respetar a cualquiera, que porque usted es el dueño de la casa, usted va a venir y al jardinero lo va a tratar como que es el jardinero y es su empleado. No, hermano, perdone que no es así. De ninguna manera, que porque le paga, usted tiene sobre él no. Usted no es rey ni dueño de nadie, ni de su propia, el que menos es dueño de su propia vida es el iracundo. Ese no se puede ni dominar él mismo, mucho menos a otros, hermano. El necio saca todo lo que tiene. Y esos son bien tremendos, hermano. Son como los volcanes, aquellos volcanes, ¿verdad? Que esos volcanes no son así que de repente nos sacan humito, humito, y de repente, ¡bum! Ese humito me da a mí la idea cómo es la persona. Y entonces uno está listo para cuando explote, saber cómo contender, no cómo pelear, contener, no contender, sino contener. ¿Va? Contender sería ponerme igual, ¿va? No, nunca terminamos, va, paramos a golpes. Debemos de ser sabios, hermano, y menos si no conocemos a la gente de la calle, no nos debemos de airar, nos pueden matar, o nos pueden hacer daño, o nos pueden dejar para toda la vida con un trastorno o con una deficiencia. Uno no sabe con quién se enfrenta en la calle. Hay gente que no parece, pero que son expertos para pelear o cargan arma.
blanca se lo digo porque yo creo que puedo dar ese consejo a esta edad, ¿va? Y espero que usted me lo reciba. Proverbios 29:11, no le eche la troca, porque los que tienen trocas se creen los reyes del freeway, y siempre hay uno más grande, siempre hay uno más listo, que no se le olvide eso. Siempre hay uno más grande y hay uno más listo que uno. No inicie lo que no va a poder parar. Deje que lo rebasen, déjelo que pase, porque puede ser su última vez. Y puede sufrir mucho su familia. Pero si usted es el único que proveedor, pobre su familia, sus hijitos. ¿Va? El necio no mira eso, no entiende. Va asociado, no entiende. El necio ventila todos sus sentimientos. Este me gustó. Pero el sabio guarda su alma, guardará su alma. Hermano, los sentimientos, estos van acompañados de gestos y de malas palabras. El necio. Pero que va acompañado con ira, va, por supuesto. Le leo uno más. Proverbios 12 dice, el necio luego al punto da a conocer su ira. El necio rápido. Fíjese, esto me da a mí un pensamiento. ¿Qué tan necio es una persona que rápido da a conocer su ira? Deben de haber niveles. Eso me permite pensarlo. ¿Va? El necio luego al punto da a conocer su ira, mas al que disimula la injuria es cuerdo. No me acuerdo ahorita de un dicho, más vale que diga que aquí corrió, que aquí se quedó. Y ese está muy bien aplicado aquí. Empezar como David, hermano. David se metió en un gran lío con todos los filisteos, el campamento filisteo. Y hermano, empezó a babear, empezó a meterse la mano en la boca y así pudo salir, hermano. Era sabio, no era necio. Hasta ahí puede uno salir avante, hermano. Como al que disimula. Usted no se exponga que nosotros le conozcamos como es. Ya, que sepan quién soy, que aquí, cuidadito. ¿Va? No. Disimule. Eso no es hipocresía. Disimular es evitar, ¿va? En cierta manera. Que puede ser, que es muy bueno. Evitar una contienda. El necio luego al punto de conocer su ira, más el que disimula la injuria es cuerdo. Todavía me queda uno más. Aquí repito, el necio da rienda y suelta su ira, pero el sabio lo reprime. O sea, es una manera, reprimir, o sea, aguantarse. La otra, el necio descarga toda su cólera y el sabio reprime con calma. Aquí nos están dando los antídotos. El necio da rienda suelta a sus pasiones, el sabio acaba dominándolas. Qué linda la Biblia. El loco, aquí no es necio, aquí el loco da rienda suelta a todo su espíritu. Ya no a sus pasiones, más no a su alma, más el sabio al fin al fin lo sosiega. O sea, lo calma, va. No, oído, sosegate, calmate. El insensato da libre curso a su impulsividad. El sabio domina la suya y la calma. Los impulsivos, ¿verdad? El loco da rienda suelta a todo su espíritu, mas el sabio al fin lo sosiega. Creo que es el mismo el 1559 y el oso. Dejémoslo ahí. Yo creo que ya tenemos un poquito para estudiar y para, sobre todo para recapacitar, hermano. Mire, en el caso de David, de Saúl y Jonatán, ahí está muy clarito que aunque la persona no sea de ese tipo iracunda, un iracundo lo puede hacer que se convierta en un momento en un iracundo y que uno ni sabe cómo puede responder, hermano. Mire, en primer lugar,
el hijo era joven. Mire, las afrentas que tuvo que perdonar fueron de maltratarle a la mamá. Entonces, creo que no había otra afrenta más grande para un hijo que afrentarle a la mamá. No por eso son los pleitos, pues. Pero eso lo espera uno de su enemigo, pero no puede venir de su papá. ¿Cómo así? No, ¿cómo va a ser? Por eso me gusta cuando le dicen a los que se airan, locos, es un loco. David, Saúl era un loco. Por, mire, los que tienen la costumbre de airarse se enojan por nada y destruyen por nada grandes cosas, destruyen amistades, que posiblemente en esa ruptura pudo haber conseguido una un buen trabajo, una buena algo bueno le hubieran dado, pero como esa es su forma de manejarse, ¿va? No tiene amigos. No, hermano, yo soy solitario, yo prefiero estar solo. A mí me parece muy raro que toda la iglesia la catalogue una persona que ahí no puedo estar. Al que no él no puede estar por la manera en que es, pero yo no veo que toda la gente sea loca, airada. De ninguna manera, hermano, de ninguna manera. Es una salida en falso. Ni siquiera tiene validez. Para una persona sensata no le va a recibir eso. Al que se lo diga es más insensato que el insensato. No, mano, no, de ninguna manera. En las conversaciones, e incluso, fíjese que yo termino con esto. Yo le he contado a usted que yo fui amante de traer muchos cassettes del apóstol Sergio y me gustaba traer los de los lunes, de los temas familiares. Y una vez me mandaron uno, ¿va? Y decía, aprenda a pelear. Como decimos los chapinas, ¿va? No es mala palabra. Puchis, dije así. ¿Cómo así? Ah, y cuando me voy oyendo el tema, hermano, lástima que no sé dónde lo tengo, pero habla de esto, pero habla de la ira familiar. O sea, hay que saber discutir, pero con inteligencia. Para discutir es tratar de arreglar un problema y ver todas las aristas y ver todas las salidas y ver todos los defectos y ver cuáles son las formas para poderlos reparar. Si yo tengo que hacerme atrás y bajarme a favor de los dos, me humillo. Ese era el tema, hermano. ¿Cómo? No es de ganar. Y, ay, le dije lo que no había podido y lo herí y se lo dije en la cara. ¿Qué hizo? Se mostró como un loco, un airado. Hay falta de sabiduría, falta de comunión con Dios. Todo eso se ve en nuestras actitudes, hermanos. Orémosle al Señor, porque yo no me estoy excluyendo de eso, no va a creer que acá no, yo me estoy incluyendo en eso. Que si me descuido puedo llegar a ser uno de estos, como, como un pastor, hermano. Yo tuve pastores que se airaban y que se agarraron a los golpes con las ovejas, o los retaban a los golpes. Hace mucho tiempo, tremendo, hermano. Yo no digo que era pastor, pero esa área, como que no la trabajó, no la sacó. O sea, todos tenemos eso, pero tenemos que s- sojuzgarla. ¿Sabe cómo entendí yo cómo es sojuzgarla? Cuando, cuando aquellos 5 reyes de los antiministerios, ¿va? Cuando estaban conquistando Jericó, los agarraron a los 5 poderosos, ¿va? Y entonces le avisaron a Josué, y Josué dijo, métanos en una cueva y pongan piedras para que no se escapen. Porque esos eran los cerebros, esos eran los que manejaban el ejército enemigo. Cuando llegaron, los sacaron, los pusieron sobre el piso y le ponía su bota de guerrero a cada uno en la cabeza y llamaba a los guerreros, decía, ahora ponle tú. Pero primero el jefe, ¿va? Sojuzgaba y ahora tú. El Señor Jesús ya sojuzgó la ira, hermano. Ahora hace lo mismo, ahora ven tú y ahora ponle tú tu bota a la ira, a esos enemigos.
que estamos hablando del alma, no de tu hermano, tu esposa, tu esposo, no. A esos no hay que ponerle la bota, a esos no hay que humillarlos, a esos no hay que difamarlos, no, a nuestra alma. El Señor a través de Josué puso la bota y dijo, lo que yo estoy haciendo, háganlo ustedes. Y eso hicieron. Se les quitó el miedo. Oremos, Padre bendito. Muchas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te damos gracias por tu buen consejo, Señor, que de nosotros se vaya desarraigando en nuestras entrañas, en nuestra alma, Señor. Este, ese mal, Señor, que tenemos muchos, Señor, de mal carácter, hermano, ser impulsivos, ser malcriados, ser abusivos, Señor, que se nos quite, Señor, porque todos vamos a dar cuenta de todo eso, Señor. Y cada una de las cosas que yo acabo de pronunciar manchan nuestras vestiduras, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a ser sabios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga a mi amado hermano. Feliz noche, que repose. Y que el día de mañana sea un día de mucha bendición y prosperidad para su vida, usted y su familia. Nos vemos dentro de 8 días, primero Dios.